¿Y si Europa, al castigar a Rusia, ha soltado un monstruo que ahora no puede controlar? Imagina que, en un intento de dar una lección y afirmar principios, Europa termina abriendo una caja de Pandora que amenaza la base misma de su riqueza y poder global. Esto no es exageración. En febrero de 2022, Bruselas congeló cerca de 300.000 millones de dólares en reservas del Banco Central ruso. Una decisión histórica, inédita. Nunca antes Occidente había confiscado activos soberanos de una potencia a esa escala. Parecía una jugada moral, una sanción ejemplar. Pero, ¿qué ocurre cuando el castigo termina siendo un boomerang? Al bloquear esos fondos, Europa no solo desató la furia de Moscú, desencadenó una reacción en cadena cuyas consecuencias apenas están comenzando a sentirse. Lo que parecía ser una medida de fuerza se ha transformado en una grieta profunda en la confianza global hacia los centros financieros occidentales. El mensaje quedó claro. Si tu dinero no está seguro en Londres, París o Frankfurt, ¿dónde lo estará? Y esto no escapa a las élites europeas. Lo saben. Lo reconocen en despachos cerrados y reuniones de emergencia. Pero, aún así, no pueden deshacer el monstruo que han creado. Moscú respondió con la misma moneda, confiscando activos europeos en Rusia por la misma suma. Grandes nombres, Volkswagen, Raiffeisenbank, Danone, vieron cómo miles de millones en inversiones quedaban atrapados de un día para otro. Y la lista es larga. Más de 200.000 millones en inversiones corporativas europeas están en juego. Esta guerra financiera, lejos de ser simbólica, toca directamente los bolsillos, los empleos y el futuro de las empresas más poderosas de Europa. Pero el verdadero peligro no está solo en estas pérdidas inmediatas, sino en el efecto dominó. Si Europa pierde su reputación como refugio seguro para el capital global, su riqueza y poder corren un riesgo existencial. Lo que empezó como una medida para castigar a Rusia, ahora amenaza con fragmentar la unidad europea y debilitar la hegemonía financiera de Occidente. Veamos cómo una decisión, en apariencia moral, se transformó en una catástrofe estratégica que puede cambiar para siempre el equilibrio económico mundial. Febrero de 2022. El punto de no retorno financiero. Esa fue la fecha en la que Europa, con un solo anuncio, cambió para siempre la confianza global en los mercados occidentales. Por primera vez en la historia reciente, Occidente congeló y, en la práctica, expropió cientos de miles de millones de dólares en reservas internacionales rusas. No se trataba de sancionar a individuos o empresas, sino de atacar directamente los activos de un Estado soberano, una potencia nuclear. Hasta ese momento, la seguridad jurídica y la protección de la propiedad privada eran los pilares intocables de los centros financieros de Londres, Frankfurt o París. Todo eso se esfumó en cuestión de días. Europa justificó su decisión como una respuesta moral, una sanción ejemplar ante la invasión rusa de Ucrania. Pero la realidad fue mucho más cruda. Estados Unidos, aunque respaldó la medida, se cuidó de no comprometerse del todo. La Unión Europea fue la que asumió el mayor riesgo, quedando en la primera línea de una guerra financiera para la que, honestamente, no tenía ni la unidad interna ni la fuerza política suficiente. Se intentó castigar económicamente a Rusia, usando sus propios fondos como palanca para doblegarla, o al menos condicionar su comportamiento. Pero el gesto, lejos de asustar a Moscú, encendió las alarmas en todo el mundo. ¿Podía Occidente ahora confiscar cualquier activo extranjero con un simple decreto político? El dilema era brutal. O se respetaban las reglas del juego financiero internacional, la intangibilidad de los activos y el compromiso con la seguridad jurídica. O se abría la puerta a que las reservas y ahorros globales se convirtieran en armas políticas. En mayo de 2024, Europa fue aún más lejos. No solo mantuvo congelados los activos rusos, sino que decidió transferir a Ucrania los intereses generados por estos fondos. Un paso que cruzaba una línea roja, dejando claro que la propiedad privada, si es extranjera y enemiga, puede ser ignorada. La apuesta era arriesgada. Europa buscaba mostrar determinación,
pero terminó revelando sus propias fracturas. De pronto, miles de millones de dólares en reservas internacionales, la reputación como refugio seguro de capital y la supervivencia de las grandes empresas europeas quedaban en juego. Porque, cuando la política exterior choca de frente con la seguridad financiera, la credibilidad misma de Occidente se tambalea. ¿El resultado? La confianza global en los mercados europeos se erosiona. Los aliados empiezan a cuestionar si sus propios fondos están realmente seguros y, lo peor, la unidad europea empieza a resquebrajarse bajo la presión de intereses nacionales contrapuestos. Pero si la decisión europea fue un salto al vacío, el golpe de respuesta rusa fue inmediato y quirúrgico. La venganza financiera rusa. Europa recibe su propio boomerang. Cuando Europa decidió congelar activos rusos, pensó que tenía la sartén por el mango. Pero Moscú no tardó en responder, y lo hizo donde más duele, confiscando activos europeos equivalentes a los 15.000 millones de dólares bloqueados en Occidente. No fue un acto impulsivo ni caótico. El Kremlin eligió sus objetivos con precisión quirúrgica, golpeando punto por punto a las grandes empresas europeas que más presión ejercieron para expropiar el dinero ruso. Volkswagen, Raiffeisen, Danone, Unilever, Shell. Nombres que son sinónimo de la economía europea, y que ahora ven cómo sus inversiones, fábricas y operaciones en Rusia pasan a manos locales, o simplemente quedan paralizadas e inutilizadas. No es casualidad. Las empresas alemanas, francesas y austríacas, las mismas naciones que defendieron la línea más dura en Bruselas, son las más castigadas. Mientras tanto, compañías de países como Hungría, que evitaron la retórica agresiva y adoptaron posturas más pragmáticas, siguen operando casi con normalidad en el mercado ruso. El mensaje de Moscú es tan claro como devastador. Quienes apuestan por la confrontación pierden. Quienes eligen el pragmatismo son recompensados. Esto ha provocado grietas profundas dentro de la Unión Europea. Empresarios alemanes exigen respuestas a Berlín. ¿Por qué deben pagar el precio de una solidaridad europea abstracta mientras sus competidores húngaros siguen haciendo negocios? Los franceses y austríacos hacen la misma pregunta. La unidad europea, ese principio tan proclamado en discursos oficiales, está a punto de romperse por completo. Y el pánico no se limita a la sala de juntas de las grandes empresas. Los gobiernos sienten la presión interna de industrias y trabajadores que ven peligrar su futuro. Hay llamadas urgentes a negociar y frenar la escalada antes de que el daño sea irreversible. Pero la incertidumbre no termina ahí. La posible vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca añade otra capa de inestabilidad. ¿Seguirán los estadounidenses respaldando la línea dura europea? ¿O dejarán a Europa sola frente a las consecuencias de sus propias decisiones? La fragilidad de la unidad transatlántica nunca ha estado tan expuesta. Donde más se siente el golpe es en Alemania, el motor económico del continente. La combinación de la crisis energética, con precios disparados tras el cierre del suministro ruso, la desindustrialización acelerada y la fuga de inversiones está llevando a la economía alemana a una situación límite. Fábricas cierran, el desempleo aumenta, los precios de la energía se disparan y la confianza en la clase política se desmorona. La sociedad alemana observa con incredulidad cómo las políticas de sanciones destruyen el bienestar construido durante décadas. Muchos ya no compran el argumento de que sacrificar los intereses nacionales por una vaga solidaridad europea tiene sentido. La crisis de confianza se propaga como un reguero de pólvora por Europa. El descontento social crece, aumentan las protestas y los partidos anti-establishment ganan terreno. El viejo continente, que durante años fue ejemplo de estabilidad y prosperidad, ahora parece navegar sin rumbo, dividido y debilitado por dentro. No solo están en juego la economía y el empleo de millones de europeos, sino la coherencia política y la propia viabilidad del proyecto europeo. Pero la genialidad rusa va mucho más allá de la simple venganza. Su estrategia de «divide y vencerás» comienza a mostrar todo su alcance. Aquí viene el verdadero golpe.
Cuando Europa decidió confiscar activos rusos, rompió el principio sagrado de la propiedad privada. Y el mundo entero lo notó. No solo fue un revés moral o legal, sino una señal de alarma que atraviesa fronteras y sacude cimientos históricos. Si esto le puede pasar a Rusia hoy, ¿quién asegura que mañana no le pase a cualquier otro país? La respuesta fue rápida y brutal. Rusia no se quedó de brazos cruzados. Comenzó a atacar selectivamente los intereses de empresas de los países que lideraron las confiscaciones, como Alemania, Francia y Austria. Pero, curiosamente, dejó intactos los de países más cautelosos como Hungría. Este movimiento fue un mensaje directo y calculado. Cada decisión tiene consecuencias, y Europa no es un bloque monolítico. De repente, las empresas y los gobiernos europeos se encontraron en una posición incómoda, exigiendo explicaciones a Bruselas. ¿Por qué debemos pagar nosotros el precio de una estrategia que no consultamos y que ahora amenaza nuestros negocios? La unidad europea, que tanto costó construir, empieza a resquebrajarse por dentro. Mientras Bruselas intenta mantener un discurso firme, Moscú aprovecha las grietas, fomentando la desconfianza y la división entre los Estados miembros. Grandes empresas, bancos y hasta sectores políticos empiezan a cuestionar si el liderazgo europeo está realmente defendiendo los intereses de su gente o si simplemente está tomando decisiones impulsivas que ponen en riesgo el futuro de todos. Pero quizás el daño más profundo es invisible. Se ha quebrado la inviolabilidad de la propiedad, ese principio que convirtió a Occidente en el refugio seguro del capital global durante décadas. Los bancos centrales de todo el mundo han tomado nota. Si las reservas rusas pueden ser confiscadas por motivos políticos, ¿qué les impide hacer lo mismo con los activos de China, India, Arabia Saudita o incluso países aliados en algún momento de tensión? La consecuencia es inmediata y silenciosa. Empieza una ola de diversificación. Los bancos centrales reducen sus reservas en dólares y euros, aumentan sus compras de oro, buscan acuerdos bilaterales y crean sistemas de pago alternativos para evitar depender de la infraestructura financiera occidental. El proceso ya está en marcha. Arabia Saudita negocia vender su petróleo en yuanes. India y China multiplican sus transacciones en monedas locales. Brasil y China acuerdan comerciar sin usar el dólar. Emiratos Árabes Unidos exploran sistemas de pagos respaldados en oro. Mes a mes, un porcentaje mayor de las transacciones internacionales ocurre fuera del sistema dólar. Mes a mes, Occidente pierde cuota en la gestión del capital mundial. Y lo más grave, la salida de capitales de Europa y Estados Unidos es prácticamente irreversible mientras persista la desconfianza. ¿Quién va a confiar sus ahorros, sus inversiones, su futuro, a jurisdicciones que ya demostraron que pueden politizar la propiedad privada de un día para otro? En juego está no solamente el futuro del euro y el dólar como monedas de reserva, sino la propia función de Europa y Estados Unidos como centros neurálgicos de las finanzas globales. Las señales de esta nueva era financiera ya son imposibles de ignorar. Cada vez más operaciones se hacen fuera del sistema dólar, y cada mes son más los bancos centrales que diversifican sus portafolios lejos de Occidente. ¿Qué significa esto para el mundo y para nosotros? Eso lo veremos en el próximo capítulo. Estrategia fría versus moralidad. Cuando la razón supera al idealismo. Lo que acaba de hacer Europa al confiscar activos rusos es un ejemplo perfecto de cómo dejarse llevar por una visión moralista puede acabar saboteando la estrategia a largo plazo. Porque sí, sobre el papel parece una jugada ética, casi heroica, castigar a quien viola la ley internacional. Pero, ¿a qué precio? El aporte europeo a Ucrania, desde el punto de vista militar, es mínimo si lo comparamos con el propio presupuesto militar ruso. La realidad es que, por un impacto marginal en el campo de batalla, Europa sacrificó su mayor tesoro: la confianza mundial en sus sistemas financieros. Durante décadas, la mayor fortaleza de Londres, Frankfurt o París no ha sido su poder militar ni su capacidad de sancionar, sino su reputación como refugio seguro.
un lugar donde cualquier país, empresa o multimillonario podía poner su dinero y dormir tranquilo, sabiendo que ni las guerras, ni los cambios políticos, ni las crisis podían poner en riesgo ese capital. Esa confianza era el arma silenciosa de Occidente, la que garantizaba su influencia sin necesidad de disparar un solo tiro. Pero ahora, con la confiscación de activos rusos, ese escudo se ha quebrado. Se ha roto la regla de oro, la inviolabilidad de la propiedad privada, y el mundo ha tomado nota. Países como India, Arabia Saudita o Brasil observan y aprenden. La supuesta moralidad occidental, tan llena de principios, puede ser flexible si el momento lo exige. Ellos no van a sacrificar sus intereses nacionales por debates éticos ajenos. Para ellos, lo esencial es la seguridad y la previsibilidad. El principio que emerge es brutalmente claro. Al uso de armas financieras se responde con armas financieras. Si tu bloque puede congelar mis activos, yo puedo congelar los tuyos. Si puedes confiscar mi dinero, yo puedo hacer lo mismo. El dominio financiero occidental deja de ser absoluto y se convierte en un campo de batalla más, con límites y vulnerabilidades que antes parecían inimaginables. Como resultado, el capital global empieza a migrar. Singapur, Dubái y Hong Kong se posicionan como los nuevos oasis de neutralidad financiera. Lugares en los que la política no dicta el destino del dinero y que, por eso mismo, se vuelven irresistibles para quienes temen convertirse en la próxima víctima de una confiscación por motivos geopolíticos. Empresas chinas mudan sus sedes, fortunas rusas compran propiedades, y el dinero de Oriente Medio fluye hacia Asia. Es un cambio tectónico, y Europa, por no entender la diferencia entre moral y estrategia, lo ha acelerado. La lección es dura, pero ineludible. Quien no adapte su estrategia financiera a esta nueva realidad, perderá influencia, perderá capital, y quedará fuera del juego grande. Porque el orden mundial ya no es el que era, ni volverá a serlo. Y esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Qué implica todo esto para el futuro de Europa y el equilibrio financiero global? Cuando se rompe la confianza, no hay marcha atrás. Lo que Europa hizo al confiscar los activos rusos no fue solo un movimiento político. Fue dinamitar los cimientos de su propia credibilidad financiera. El precio real de esta decisión va mucho más allá de sancionar a Rusia. Lo que está en juego es la supervivencia misma del sistema occidental como refugio de capital. Hoy vemos flujos masivos de dinero saliendo de bancos europeos y norteamericanos hacia Singapur, Dubái o Hong Kong, donde la neutralidad y la previsibilidad se están convirtiendo en el nuevo oro. Empresas chinas mudan sus sedes, fortunas rusas compran propiedades, y cada día más inversores internacionales buscan protección lejos de Occidente. Y no se trata solo de rusos. Cualquier dueño de capital, desde América Latina hasta Medio Oriente, ahora duda de la seguridad jurídica europea. ¿Quién será el siguiente objetivo? La reputación se construye durante siglos y puede perderse en una sola decisión. Europa, en su afán de castigar, olvidó algo esencial. La confianza es el mayor activo de un centro financiero. Sin confianza, no hay inversiones, no hay crecimiento, no hay influencia global. Los políticos europeos justifican la confiscación con argumentos morales, pero en el tablero internacional, la estrategia y el interés nacional siempre pesan más. Hoy, la fragmentación financiera se acelera y Occidente pierde el monopolio que tanto le costó construir. El mensaje es claro. Si Europa quiere mantener su peso en el mundo, debe repensar urgentemente su estrategia y reconstruir la confianza que ella misma ha destruido. Porque sin confianza, todo lo demás se desmorona.